de Río Guerrero, donde se consagrará el Santo Crisma. Se bendecirán los demás aceites que servirán para administrar los sacramentos y nuestros sacerdotes renovarán las promesas hechas el día de su ordenación sacerdotal. En esta ocasión, la Iglesia Diocesana, bajo el lema Comunidad que escucha, manos que sirven, se alegra especialmente porque nuestro hermano Guillermo Mendoza recibirá el orden del diaconado para escuchar los anhelos y servir al pueblo que peregrina en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Recibamos a Guillermo, a nuestros obispos y todo el clero para iniciar juntos, unidos del canto, esta celebración eucarística.
misa crismal, pero también la ordenación de nuestro hermano Guillermo. Por eso, que la paz y la alegría del Señor Jesús, que nos reúne en su nombre, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Sabemos que necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios. Por eso queremos abrir el corazón a su presencia. Tú que nos enviaste al Salvador del mundo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que eres el camino que nos lleva al Padre. Tú ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos amas tanto, que nos has dado a tu Hijo querido. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que al ungir con el Espíritu Santo a tu Hijo unigénito, lo constituiste Señor y Mesías, concede bondadosamente a quienes participamos de su misma consagración ser ante el mundo testigos de la redención. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios, que nos muestra su amor infinito y nos envía a proclamar la buena noticia a toda la humanidad. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar las buenas noticias a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y a liberar a los prisioneros, a proclamar un año de gracias del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar sus cenizas por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se les dirá ministros de nuestro Dios. Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos, todos los verán y reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Es palabra de Dios. Tu amor se
Lectura del libro del Apocalipsis. Llega a ustedes la gracia y la paz de aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene entre las nubes y todos lo verán, aún aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio en el que Jesús nos recuerda la centralidad de su mensaje de amor y servicio hasta el fin, hasta la entrega de la propia vida. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones quebrantados, a romper las cadenas de la esclavitud y a proclamar el año de gracia del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Nuestro hermano Guillermo será presentado al obispo después de haber culminado su preparación para el diaconado. Acérquese el que va a ser ordenado diácono
Guillermo Mendoza. Aquí estoy. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene diácono a este hermano nuestro. Querido Padre Ariel, ¿sabés si es digno? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que es digno. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro para el orden diaconal. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, querido Guillermo, querida familia de Guillermo, querido pueblo de Dios, la liturgia de hoy nos introduce en el corazón mismo del misterio de Cristo y de la Iglesia. Celebramos la misa crismal, donde contemplamos a Cristo como el ungido del Padre, y renovamos también nuestra propia unción y misión. Y al mismo tiempo somos testigos de un momento de gracia particular para nuestra diócesis, la ordenación diaconal de Guillermo, para el servicio del pueblo de Dios. Las lecturas que hemos escuchado nos ayudan a comprender profundamente lo que hoy celebramos. El profeta Isaías, hemos escuchado, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Este texto es una profecía mesiánica. Habla de alguien que ha sido ungido por una misión concreta: anunciar la buena noticia a los pobres, vendar los corazones heridos, proclamar la libertad de los cautivos. Pero también el Evangelio de hoy nos muestra algo decisivo. Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, abre el libro de Isaías y lee ese mismo texto. Y al terminar dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Toda la misión de la Iglesia nace en esta afirmación. Cristo es el ungido del Padre. Es unción que se prolonga en la Iglesia. En la misa crismal vamos a bendecir los óleos sagrados y consagramos el Santo Crisma. Estos óleos acompañan toda la vida cristiana. Con el óleo de los catecúmenos se fortalece al que se prepara para el bautismo. Con el óleo de los enfermos se consuela y fortalece al que sufre. Con el Santo Crisma se unge al bautizado, al confirmado, al sacerdote y al obispo. Estos signos nos recuerdan una verdad profunda: la unción de Cristo continúa en su Iglesia. El libro del Apocalipsis lo expresa con una belleza extraordinaria. Jesucristo nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Pero algunos son llamados de modo particular a servir a ese sacerdocio del pueblo de Dios. Hoy renovamos las promesas sacerdotales, recordando que nuestro misterio no es un honor humano, sino una misión al servicio del Evangelio y de su pueblo.
En este contexto celebramos también la ordenación diaconal de Guillermo. Querido Guillermo, el diaconado no es simplemente una función dentro de la Iglesia, es un sacramento que configura con Cristo servidor. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Cristo se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Cristo se entregó en la cruz. Por eso el misterio diaconal tiene tres grandes dimensiones. Vas a servir en la palabra, vas a servir en el altar y también vas a servir en la caridad. Vos vas a ser llamado para recordar a toda la Iglesia que la fe se hace concreta en el servicio. Ser diácono significa estar especialmente atento a los pobres, a los olvidados, a los que sufren, a los que están en las periferias de la vida, como nos decía el Papa Francisco. En cierto sentido, el texto de Isaías puede ser también tu programa de ministerio diaconal. Anunciar la buena noticia, consolar a los afligidos, levantar a los que están caídos. El Evangelio termina con una frase breve pero contundente. Hoy se cumple esta escritura. Es hoy que continúa la vida de la Iglesia. Se cumple cuando el Evangelio se anuncia con valentía. Se cumple cuando un sacerdote perdona los pecados. Se cumple cuando la Iglesia acompaña al que sufre. Se cumple cuando un diácono se inclina a servir. El mundo de hoy sigue necesitando lo mismo que en los tiempos de Jesús. Corazones sanados, esperanza para los que más la necesitan y libertad para los que están oprimidos. Y el Señor quiere hacerlo a través de su Iglesia. El Apocalipsis nos recuerda finalmente quién es el centro de todo. Yo soy el Alfa y el Omega. Cristo es el principio y el fin. Él es el Señor de la historia. Es el fundamento de todo ministerio. Querido Guillermo, si permaneces unido a Cristo, tu ministerio siempre dará fruto. Queridos sacerdotes, si permanecen unidos a Cristo, nuestra misión tendrá sentido. Y querido pueblo de Dios, si caminamos unidos a Cristo, la Iglesia será siempre signo de esperanza en el mundo. Pidamos hoy al Señor que renueve en todos nosotros la gracia de nuestra vocación y que el Espíritu Santo haga de nuestra Iglesia diocesana una comunidad verdaderamente ungida para anunciar la buena noticia. Que así sea. Amén. Permanecemos sentados. Queridos hijos, antes de acercarte a recibir el orden del diaconado, manifestá delante de la comunidad tu propósito de recibir este ministerio. ¿Querés consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Querés desempeñar con humildad y amor el misterio diaconal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Querés vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol,
y proclamar esta fe con la palabra y las obras según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Querés observar durante toda tu vida el celibato por el reino de los cielos como signo de tu consagración a Cristo y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. ¿Querés conservar e incrementar el espíritu de oración propio de tu modo de vida y celebrar fielmente y con ese espíritu la liturgia de las horas según tu condición, junto con el pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo? Sí, quiero. ¿Querés imitar siempre el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre administrarás con tus manos? Sí, quiero con ayuda de Dios. ¿Prometés respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Queridos Nos hermanos, ponemos de pie. pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su bendición sobre este hijo suyo, a quien eligió para el sagrado orden del diaconado. Nos ponemos de rodillas para evocar la intercesión de los santos sobre nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, mensajero del Señor, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. Juan Bautista, profeta del Señor, ruega por nosotros. San José, esposo de María, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios, ruega por nosotros. San Andrés, San Juan y Santiago, ruega por nosotros. María Magdalena, mujer liberada, ruega por nosotros. San Esteban, mártir de la fe, ruega por nosotros. San Ignacio, obispo de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, servidor de los pobres, ruega por nosotros. San Benito, padre de los monjes, ruega por nosotros. San Francisco, hermano de los pobres, ruega por nosotros. Santo Domingo, fiel predicador, ruega por nosotros. Francisco Javier, misionero de Oriente, ruega por nosotros. Santa Teresa, profunda en la oración, ruega por nosotros. San Ignacio, ardiente
Señor, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a quien hemos juzgado apto para el servicio diaconal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El obispo pronunciará ahora sobre Guillermo la solemne plegaria de ordenación. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, estableces los misterios, regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna en todos los proyectos, y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura, por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo, a quien consagramos humildemente por el orden del diaconado y el servicio de tu altar.
Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecido con tu gracia de los 7 dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha, una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la invitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezca estar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Guillermo, ya diácono de la Iglesia, es revestido con los fundamentos propios de su ministerio y recibe el Evangelio que está llamado a proclamar. Guillermo, recibí el Evangelio de Cristo, del cual sos mensajero, cree lo que querés, enseñá lo que querés y practicá lo que enseñás. La paz esté contigo.
En este momento, los presbíteros de nuestra diócesis renovarán las promesas sacerdotales, expresando así el deseo de mantenerse fieles al ministerio que le ha sido confiado el día de su ordenación, animados por el Espíritu Santo y al servicio de la Iglesia de Cristo. Invitamos a ponerse de pie solo a nuestros hermanos sacerdotes. Queridos hijos, la Santa Iglesia conmemora la primera Eucaristía en la cual Cristo nuestro Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros. Quieren renovar ante su obispo y el santo pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon. Quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que, movidos por el amor de Cristo para el servicio de su Iglesia, asumieron con alegría el día de su ordenación sacerdotal. Quieren ser fieles administradores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, movidos no por la codicia de los bienes terrenos, sino solo por el amor a las almas. El obispo pide ahora que todos nosotros, pueblo sacerdotal de Dios, oremos por nuestros presbíteros. Lo vamos a hacer poniéndonos de pie y cantando en respuesta a cada invocación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Y ustedes, amados hermanos, recen por sus presbíteros, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, de manera que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los conduzca hasta Él, que es fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Recen también por mí, para que sea fiel a la misión apostólica que sin merecerlo me fue encomendada, y pueda reflejar entre ustedes una imagen más viva y más perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos proteja con su amor y nos conduzca a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. En solemne procesión serán presentados al obispo los aceites que van a ser bendecidos y consagrados para administrar los sacramentos en cada una de nuestras comunidades. Aceite para el óleo de los catecúmenos, aceite para el óleo de los enfermos, aceite para el santo crisma. También ofreceremos los dones de pan y vino para hacer nuevo el alimento de los hermanos en Cristo. Permanecemos sentados mientras cantamos. Del templo del obispo que es centro de unidad, nosotros recibimos premio de santidad, su gracia nos consagra para servir a Dios, cual reyes sacerdotes de Cristo Redentor.
para este lado. Nos ponemos de pie. Ahora el obispo bendice el aceite para el óleo de los catecúmenos, con el cual ungirán a los que se preparan para el bautismo, para conformarlos y fortalecerlos como hijos de Dios. Señor, tú eres la fuerza y el refugio de tu pueblo, y has hecho del aceite un signo de tu poder. Bendice este aceite y concede fortaleza a los catecúmenos, que serán ungidos con él, y al recibir la sabiduría y la gracia divina, comprendan plenamente el Evangelio de Jesucristo y se esfuercen en el cumplimiento de sus deberes cristianos, de manera que merezcan ser tus hijos adoptivos y se alegren de haber renacido y vivir en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El obispo bendice el aceite destinado al óleo de los enfermos, que servirá para dar salud al cuerpo y al alma, y permitirá a los que sufren sobrellevar con fortaleza sus dolores, uniéndolos a los de Cristo. Dios y Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste remediar los males de quienes estaban enfermos, escucha cómo da la oración que brota de la fe. Envía desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este aceite. Tú, que has hecho que él fuera producido por los vegetales para que restaurara los cuerpos, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos por él, sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección, y así se vean liberados de la aflicción y de todas las enfermedades y sufrimientos. Señor, que este aceite sea santificado en beneficio nuestro por medio de tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se prepara y consagra el santo crisma, mezcla de aceite y perfume con el cual somos ungidos en nuestro bautismo y confirmación, en la ordenación de los sacerdotes y obispos, haciéndonos partícipes de la dignidad real, sacerdotal y profética de Cristo. El obispo mezcla perfume de nardo puro con el aceite y prepara el crisma en silencio. Queridos hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este aceite perfumado, para que quienes sean ungidos exteriormente con él, lo sean también en su interior, y sean dignos de la redención divina. Para significar la efusión del Espíritu Santo, el obispo Ignacio sopla sobre la boca del recipiente que contiene el crisma. También lo hará el obispo auxiliar Fabián. Señor y Dios nuestro,
autor de los sacramentos, en cuya bondad se funda la vida cuando existe, te damos gracias por tu inefable bondad. Tú fuiste quien en la antigua alianza reveló la misteriosa santidad de este aceite, y cuando llegó la plenitud de los tiempos, hiciste que ese misterio resplandeciera de manera extraordinaria en tu Hijo muy amado. Cuando nuestro Señor Jesucristo salvó al género humano por medio de su misterio pascual, tu Iglesia fue inundada por el Espíritu Santo y hecha poseedora de los dones celestiales, para que pudiera continuar y completar la obra salvadora del mundo. Desde entonces, por medio de este sagrado crisma, a través de tu Iglesia, otorgas a la humanidad la riqueza de tu divina gracia y conviertes a los hombres en hijos tuyos mediante el renacimiento espiritual y la unción del Espíritu. Así, hechos semejantes a Cristo, los cristianos participan de su dignidad real, sacerdotal y profética. Todos los presbíteros concelebrantes extienden su mano derecha hacia el crisma, en señal de su participación en la consagración del mismo. Por eso, Señor, te pedimos que la fuerza de tu gracia transforme este aceite perfumado en un signo de tu bendición. Derrama abundantemente los dones del Espíritu Santo sobre nuestros hermanos cuando sean ungidos con él, y que los lugares y objetos ungidos con este aceite sagrado se vean engalanados con el esplendor de la santidad. Te suplicamos especialmente, Señor, que el misterio que entraña este perfume haga progresar a la Iglesia hasta que llegue a su total perfección, cuando tú irradies el resplandor eterno en todas las cosas junto con tu Hijo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Continuamos nuestra celebración realizando la colecta que será destinada al fondo sacerdotal. Con alegría y generosidad ofrecemos nuestros dones cantando. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en
Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio que es de ustedes y mío sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada, renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu Hijo único, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también, con amor fraterno, elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Guían en la caridad a tu pueblo santo. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hombres, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando y diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias que bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús está en medio nuestro y este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, que reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con los elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Cayetano y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestros obispos, Ignacio y Fabián, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos al Señor Jesús, sabiendo que somos hijos de Dios, vamos a rezar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz, te dejo mi paz, te doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz, la alegría, la esperanza y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Querida familia, en el amor de Cristo podemos darnos un saludo de paz. del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, vayamos a recibir a Jesús de Eucaristía para fortalecernos en la entrega de nuestra vida al servicio de Dios y de los hermanos. El pan eucarístico para los hermanos de Dios será distribuido frente al ambón. Acompañamos este momento de gracia cantando. Y bebe mi sangre, permanece.
Oremos. Ahí volvió la pila. Concédenos, Dios Todopoderoso, que después de restaurarnos con tus sacramentos, merezcamos ser la fragancia de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Los sacerdotes reciben de manos del obispo los santos óleos que luego les llevarán a sus comunidades para la celebración de los sacramentos. Vamos a comenzar con el decanato sur. Vamos a invitar en primer lugar al padre Guillermo Romano, de la parroquia María Auxiliadora de la ciudad de Ushuaia. Que recibirá para la parroquia Sagrada Familia de la ciudad de Ushuaia. Ahora invitamos al padre Luis Ascona, de la parroquia Sagrado Corazón de la ciudad de Río Grande. El padre Iván Brezán, de la parroquia Sagrada Familia. No, ausentes. Eso es lo que tenemos que pasar. Vamos al decanato norte. De la parroquia San Juan Bosco, el padre Raúl Domínguez. De la parroquia San José, el padre César Hedner. De la ciudad de Santo Tocado, parroquia Sagrada Familia, presbítero Marcelo Miró.
parroquia Catedral Nuestra Señora de Luján y parroquia San Juan Bosco, presbítero Ariel Siqueira. De la parroquia San José Obrero y Santuario de San Cayetano, el anfitrión Luis Jerez. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Daniel Marcelo Ferrari. Concepción de la Iglesia San Jorge de aquí de su misericordia. Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Padre Sergio Soto. Parroquia María Madre de la Iglesia, el Padre Rubén Hermosa. Vamos con el comandante Luis Piedrabuena, parroquia María Auxiliadora, el presbítero Humberto Ramírez. De la ciudad del Calafate, parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Padre Daniel Mosquera. De Puerto San Julián y Gobernador Gregores, el Padre Rubén Seraza. De Río Turbio, el Padre Miguel Ángel Robledo. De la parroquia María Auxiliadora de 28 de noviembre, Padre Marcelo Toledo.
ya también queremos presentarles nuestras vidas, la vida consagrada de Guillermo, la vida consagrada de los sacerdotes. Le pedimos a ella que nos acompañe en nuestro camino junto al pueblo de Dios. Y por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros ante la divina providencia. que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con el Espíritu. Dios los bendiga, bendiga también cada una de sus intenciones, sus deseos anhelos más profundos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de haber compartido esta celebración de la misa final y ordenación, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, Mira que te mira, que se nos